Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Glorificado sea Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Damos gracias al Señor por estar aquí en su casa de oración y específicamente damos gracias a Él porque Él nos permite que nosotros le hablemos a su pueblo. Glorificado sea el Señor. Él nos ha confiado este privilegio y nosotros pues nos gozamos de que Él lo haya hecho así. Alabado sea Dios. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios y bendecimos también a nuestros hermanos y amigos que están en sintonía y los que van a entrar en sintonía más tarde, tanto en YouTube como en Facebook. A todos les decimos que les amamos y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre Santo, por permitirnos este privilegio, esta bendición, Señor, de venir delante de tu presencia y también, oh Dios, el poder dirigirnos a tu pueblo, Señor, el cual tú te redimiste con la sangre preciosa de tu Hijo amado. Señor, gracias por esta bendición que nos das, gracias por este privilegio. Señor, te pedimos que tu palabra encuentre cabida en cada mente, en cada corazón, en cada espíritu, en cada alma y en cada cuerpo, Señor. Permite, Padre Santo, que nosotros seamos lo que debemos de ser, vasos útiles, Señor, para ti, y que podamos, Señor, ministrar tu palabra y ser de bendición a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan alrededor del mundo. Señor, gracias por todo. Dejamos todo en tus manos, Señor, y esperamos que tú nos guíes y nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a cantar un cántico ahí para introducir la escuela dominical. Pronto vendrá el Señor. Amén. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levantad gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y ahí se reunirán su pueblo, y ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo, y ahí yo quiero estar
Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y ahora voy a invitar a nuestra hermana Francis para que pase por acá y ella pues nos va a llevar el estudio de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nuestra hermana Francis con nosotros. Alabado sea el Señor. Dios. Alabado Jesús. Gracias, Señor, por este día, esta bendición que nos has dado de poder estar una vez más en tu casa, alabar y bendecir tu santo y bendito nombre. En este día te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Gracias. Vamos a orar primero. Yo empiezo siempre con una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de los cielos y de la tierra, Creador nuestro, en este día, Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Te glorificamos, oh Dios, y te invitamos, Señor, que estés con nosotros, que tu santo y divino Espíritu se mueva y se pasee en nuestro medio, que tu santa y divina palabra, Señor, sea revelada a nosotros por medio de tu Santo Espíritu, por el medio de estudios, Señor, y permite, Padre amado, que nosotros podamos encontrar algo nuevo o aclarar algo de lo que ya sabemos y podamos dedicarlo, Señor, para el servicio tuyo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Espíritu Santo, sé con nosotros en este día, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy vamos a estar estudiando la unidad número 2, la lección número 9, la lección número 9. Que se encuentra en Efesios capítulo 3 del 1 al 21. Efesios 3 del 1 al 21. Ahí está la porción bíblica que vamos a estar estudiando hoy. Aquí vamos a estar viendo en la clase de hoy, la verdad central es: la gracia de Dios nos permite conocer el amor de Cristo. Qué bendición, ¿verdad? Pues somos salvos por gracia. Amén. Y por la gracia de Él es que conocemos el amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros y por toda la humanidad. Bendecido sea Dios. Esa es la verdad central. El versículo clave es Efesios 3:19 y dice así. Ana, perdone, ¿en qué sitio está el Efesios capítulo 3. ¿En qué? En el Nuevo Testamento. Le vamos a ayudar ahora mismo, hermano. Bendecido sea Dios. El versículo clave se encuentra en Efesios 3:19. Dice así: conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué maravilla, qué preciosidad, ¿verdad? Dice la Escritura. Nosotros estamos estudiando y estamos aprendiendo a través de cada día que dedicamos al Señor, cada momento que tenemos para estudiar su palabra. Estamos aprendiendo, hermano, para conocer cuál es el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La gente se alaba y se pone con gran, ¿cómo se dice? Quieren que lo pongan bien en alto cuando tienen mucho conocimiento en la ciencia o en la matemática. Y déjeme decirle, that's beautiful. Es bien interesante aprender de todas esas cosas. En el sentido de la historia, todo eso es muy bueno. Es bueno conocerlo, es bueno saberlo. Pero lo que excele es el conocer a nuestro Señor Jesucristo. Dice conocer a Cristo. Dice conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así es que si usted y yo queremos ser llenos del poder de Dios y de la plenitud de Dios, necesitamos conocer de Dios. Amén. ¿Y dónde es que lo conocemos? En la palabra de Dios. Amén. Es ahí donde leyéndolo todos los días, nosotros podemos sacar todos los días algo, conocer algo, instruirnos en algo, aprender algo nuevo o algo, o conocer, o ¿cómo se diría? Entenderlo mejor, lo que ya conocemos. Amén. Bendecido sea Dios. Amén. Las metas de la enseñanza. Aquí vamos a estar viendo. Los alumnos deben de comprender que el evangelio es para todas las personas. Amén. Nosotros no nos podemos quedar con el mensaje para nosotros solos. No podemos ser egoístas. Tenemos que compartir este mensaje. Amén. Usted puede compartir el mensaje, como decíamos la semana pasada, dando su testimonio, ¿verdad?
puede compartir el mensaje de la palabra de Dios en cánticos, porque la mayor parte de los cánticos los sacan de la palabra de Dios, sí, ¿verdad? Y podemos hablar a la gente pues de lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice. Así es que es necesario que conozcamos esto. Dice, debemos de aprender también que las escrituras dicen, ¿qué dicen las escrituras acerca del respeto a las demás personas? ¿Verdad? Como estábamos viendo la semana pasada, veíamos que los judíos, ellos pensaban que la salvación era más que para ellos, ¿verdad? Y Pablo lo sacó de ese rol. No, había un misterio, hoy lo vamos a estar estudiando. Él habló la semana pasada del misterio y vamos a seguir hablando de ese misterio que había sido escondido, dice la escritura, por los siglos. O sea, Dios le plació darlo en el tiempo que Pablo existió, ¿verdad? Dar a entender que su plan había sido alcanzar a toda la humanidad y no solamente a un segmento de la población mundial, que sería el pueblo de Israel. No, su plan de salvación, enviar a nuestro Señor Jesucristo a la tierra, era con el propósito de alcanzar a toda la humanidad. Y damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad y por el apóstol Pablo por haber tenido ese encuentro genuino y perfecto que tuvo en el camino a Damasco, ¿verdad? Cuando se encontró con nuestro Señor Jesús, y vemos que ahí Él le reveló todos esos misterios y todas esas cosas que estaban en la Escritura como medios escondidos, pero que ahora Él los deja, los revela y nos da a entender. Bendecido sea Dios por sus misericordias. Y la tercera es que debemos ser motivados y desafiados a compartir el amor de Dios a otros, ¿verdad? Todo el tiempo que usted y yo tengamos la oportunidad de hablarle algo del Señor, debemos de hacerlo. Debemos de aprovechar siempre el tiempo. Debemos decirle a la gente que no hay necesidad de irse al infierno, ¿verdad? No. Que Dios ya pagó, ¿verdad? Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por la salvación nuestra, y que lo único que usted y yo tenemos que hacer es venir a Él, confesarle, darle gracia, alabar y bendecir su nombre y someternos a la disciplina que Él nos exige en su palabra. Cómo debemos de vivir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de caminar, cómo debemos de ser con los demás. Él quiere que usted y yo no hagamos acepción de personas, hermano. La Escritura dice que no es excepción de personas. El color, ni la raza, ni la sociedad, ni la educación, nada de esas cosas hacen diferencia para Dios. Todos nosotros delante de Dios estamos en el mismo bote. Uno no está más alto que el otro. La gente piensa que son más altos, pero para Dios todos somos iguales. Así es que no hacer acepción de personas y reconocer y recordar que Dios, Jesucristo, murió por toda la humanidad. Bendecido sea el Señor. La clase de hoy es el gran misterio de la gracia. ¿verdad? Como le dije, Él empezó la semana pasada hablándonos del misterio. Hoy Él nos va a revelar ese misterio de la gracia en el capítulo 3 del libro de Efesios. Y aquí vamos a estar viendo, ¿verdad?, lo que Él nos exige y lo que Él nos enseña, y cómo la palabra de Dios se va a manifestar a nosotros cuando usted y yo nos sometemos a ella. Bendecidos a Dios. La porción de la escritura se encuentra en Efesios. En mi expositor empieza en el verso 3. Yo empiezo a leer ahí. Dice así: por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, Él está explicando cómo Él conoció este misterio y cómo fue que Dios se lo dio a entender. Ya le dije, camino a Damasco, Él tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo llama para que sea el apóstol de los gentiles. El Señor le revela cosas que no habían sido reveladas anteriormente, o que quizás estaban reveladas pero no estaban claras para entender, y ahora Él se las declara, se las trae a claridad y le deja saber para que nosotros aprendamos. Amén. Bendecido sea Dios, el misterio de Cristo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, le está hablando a los efesios, son gentiles, y él le dice que a él le quiere dar esta buena noticia, que los gentiles son parte del plan de Dios.
¿verdad? Y que el propósito de Dios es que nosotros lo conozcamos y lo entendamos así y no nos avergoncemos y vengamos a Él sin temor y vengamos y le adoremos y le glorifiquemos y lo recibamos y nos sintamos libres, ¿verdad? Cuando Él nos perdona, cuando nosotros vinimos a Él que nos perdona, nosotros ya somos una nueva persona, somos una nueva criatura y nosotros ahora vamos a vivir de una manera diferente. Amén. Y por eso no nos vamos a avergonzar. Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos y nosotros no nos vamos a avergonzar de ser hermanos de nuestro Señor Jesucristo e hijos de Dios. Bendecido sea Dios. Amén. El 7 dice, eso fue lo que leí. El 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. El cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, igual que usted, igual que yo. Amén. Usted y yo Amén. seguimos y servimos al Señor por medio de la gracia de Dios. Y eso no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Él tiene un ministerio grandísimo, tuvo un ministerio glorioso. Él escribió casi la tercera parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Así es que tuvo un ministerio bien fructífero y nosotros también podemos tenerlo, hermano. Así es que no nos avergoncemos de eso. Aquí dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Y cuando él dice a mí que no soy digno, hermanos, él se recuerda en el capítulo 1 de Gálatas, empezando creo que en el verso 13 hasta donde termina, él da testimonio de lo que él fue cuando él no conocía al Señor, cuando él estaba en el judaísmo, cuando él estaba bajo estas dogmas y todas estas cosas que practicaba el judaísmo, ¿verdad? Él dice que él persiguió la iglesia, ¿verdad? Y esto a él dice, yo por eso no soy digno de tener este lugar, pero a Dios le plació llamarlo así y Dios le plació darle esta posición y nosotros lo respetamos y reconocemos, ¿verdad? Las enseñanzas de él como que son genuinas y han sido dadas por el mismo Dios, reveladas por Dios, así que podemos aprender de él. Dice que no era digno de ser llamado, ¿verdad? Ni de ser digno de él se encontraba muy pequeño. Qué bueno es cuando nosotros debemos de ser así, ¿verdad? Que no pensemos que somos tan grandes, que somos tan importantes, que nosotros somos los mejores. No, que reconozcamos que el único que es importante, que el único que es grande y que el único que se merece la gloria, la honra y la alabanza es nuestro Dios. Amén. Y que cuando nosotros hacemos esto, el Señor se manifiesta a nuestras vidas y nos bendice. Bendecido sea Dios. El verso 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, amén, que creó todas las cosas. Él quiere aclarar que hubo un tiempo, una dispensación, hubo como yo diría, un lapso de tiempo en que Él se dedicó a ¿cómo se dice? A todo lo que la dispensación del mundo escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aclarar. Estaba como escondido en el Antiguo Testamento, pero ahora en la Escritura, en la venida de nuestro Señor Jesucristo y la venida del apóstol Pablo, Él lo está aclarando. Bendecido sea Dios. Verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Hermano, esto a mí me ha dado, ¿cómo se dice? Como cosquillas, porque es como que el Señor provocó ahora a las fuerzas de la ¿cómo se dice? Espirituales que están en los lugares celestiales, a que entiendan y conozcan que le ha dado este poder y esta autoridad a todos los que hemos creído en Él, y que ellos no están solos, y que Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad para nosotros reprenderlos y echarlos afuera. Amén. Y entender las antimañas y las cosas que el diablo usa en contra de nosotros. En este tiempo Él se lo ha dado a entender a las regiones celestiales, a todos los enemigos de Dios y enemigos nuestros. Bendecido sea el Señor. Amén. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús
nuestro Señor. Vemos aquí en Cristo Jesús nuestro Señor. El verso 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora nosotros que hemos conocido al Señor, que hemos venido a Él, que hemos recibido esta gracia, ahora nosotros tenemos confianza. Amén. Usted puede venir al altar y estar seguro que usted le pide al Señor perdón y el Señor lo perdona. Usted puede estar seguro que usted le presenta una oración y el Señor le escucha. No todo el tiempo le va a contestar de la manera que usted quiere, en el tiempo que usted quiere, porque Él es soberano y Él es el que determina las cosas, pero Él nos oye. Así que podemos venir en confianza a donde Él. No tenemos que venir avergonzados ni con miedo, porque ya Él pagó nuestros pecados. Nosotros confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón, nos hemos arrepentido, hemos dado la vuelta completa, ¿verdad? Y hemos regresado a Él y ahora Él nos guía, nos dirige y nos enseña. Bendecido sea Dios. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Todos nosotros nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios. De parte de Dios viene esto. Dice, verso 16. Dice, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Conforme a las riquezas de su gloria. Así que usted y yo, hermano, no tenemos que estar, ¿cómo se dice? Mendigando. Y cuando digo, no estoy hablando solamente de las cosas materiales, espirituales también. Porque la gente mendiga de las cosas espirituales también. Cuando usted y yo no buscamos a Dios, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, vamos a estar enclencos, ¿qué se dice la palabra? Malnutridos. Vamos a estar nutridos, raquíticos, enclencos, me parece que decían en Puerto Rico. Okay. Así que si usted y yo no nos educamos en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios y no oramos y buscamos a Dios, hermano, nos vamos a sentir así. Ese no es lo que Él quiere. Él quiere que usted crezca, así como es rico en toda clase de bendición. Él dice en el capítulo 1 que nos había bendecido con toda clase de bendición. Así es que no tenemos que carecer de nada. Eso no quiere decir que no vamos a ser pobres. Vamos a seguir siendo pobres, pero podemos confiar en el poder de la abundancia de Dios que puede proveer y puede ayudarnos en toda crisis y toda dificultad. Bueno, no necesariamente que vamos a seguir siendo pobres, porque no, podemos tenemos cambiar todo lo que necesitamos. Tenemos todo, exacto, pero eso no quiere decir que mucha gente dice, bueno, pues si estamos supuestos a ser ricos para Dios, pues quiere decir que no tiene que ser pobre, pero no, muchos van a seguir siendo pobres, pero vamos a ser ricos con las bendiciones de Dios. Amén. Bendecido sea el Señor. Amén. Dice, para que habite, dice, porque os dé conforme a las riquezas. El verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, hermano. ¿Cómo no nos cubre la palabra del Señor esto? De la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la ¿cómo se dice? De todo lo que Dios posee, de todo lo que Dios tiene. Escuchen lo que dice, podemos entender, dice, podemos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, hermanos. Dios es tan grande que nadie puede pasar por el lado de Él. Es tan alto que nadie puede pasar por encima de Él. Es tan profundo que nadie puede pasar por abajo de Él. Y es tan largo, hermano, que Él abarca todo. Así es que nosotros tenemos que entender que nuestro Dios no es un Dios chiquitito, como mucha gente lo llama mi Diosito, no. Él no es mi Diosito, no. Él es mi Dios, el único y verdadero Dios. Amén. El grande y poderoso, el eterno, el soberano, el poderoso en batalla. Él es Dios, no mi Diosito. Como mucha gente, pues si lo llamas Diosito, Diosito, te vas a quedar. Dios quiere que tú lo reconozcas por lo que Él es. Amén. Él es todopoderoso. Dueño del cielo y la tierra y todo lo que en ellos existe. Dueño de la tierra, hermano, y toda su plenitud.
Nuestro Dios es un Dios grande, Amén. ¿ok? Y de conocer el amor de Cristo, mi hermano, que eso es lo que usted y yo debemos estar todos los días tratando. De ver que yo, siendo una miserable pecadora, que no le conocía, que actué de tantas maneras como incorrectamente o como yo podía decir, ¿verdad? Como Dios en su amor tuvo misericordia y me rescató. Y usted póngase en el mismo lugar, porque yo no soy la única pecadora. Todos hemos pecado. La Escritura dice que no hay ninguno bueno. Todos hemos sido malos. Todos hemos fallado a Dios de una manera u otra. Así es que tenemos que reconocer esto. Seáis plenamente capaces, ¿verdad? El verso. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Usted vio toda la plenitud que dice ahí, de cuál es su anchura, longitud, profundidad y altura, para que seamos llenos de todo ese conocimiento, toda esa sabiduría que Dios nos va a revelar por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la predicación, porque hermanos, que Dios se manifiesta de manera especiales, ¿verdad? Y nosotros podemos aprender. Y aquel que es poderoso, y esto es un verso muy lindo, muy bello, que muchas personas lo hacen de ellos bien, pero que a veces no entienden lo que esta palabra del Señor dice. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante que lo que usted y yo pedimos, hermano. El que entiende y que conoce, el que sabe todo lo que en nuestro corazón existe, que escudriña cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras emociones. Aquel, ¿verdad?, que sabe todo eso, dice que cosas más abundantemente pedimos o entendemos, y que nosotros a veces le pedimos cosas a Dios, hermano, que si el Señor nos los diera, estuviéramos fuera de la iglesia. Porque muchas personas no saben, ¿cómo se dice?, manejar una bendición de Dios. No la saben manejar, la desperdician. Hay personas que han cogido grandes cantidades de dinero en seguros y en menos de un año no tienen nada. Están pidiendo, y no solamente están pidiendo, están esclavos de un vicio. Bien sea de la droga, bien sea del alcohol o de cigarrillo o prostitución, porque piensan que el dinero lo tiene todo, hermano. El dinero se necesita para todo, pero no es todo en la vida. Y la palabra del Señor dice que el amor del dinero es el peor de todos los males. No tenemos que, la raíz de todos los males. Así que usted y yo tenemos que cuidarnos de esto. Mejor, antes dice abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Otra cuestión, que muchas personas piensan que ya entendieron todo y que ya conocen toda la palabra y que ya no necesitan aprender, porque ya lo saben todo, porque han estudiado tanto, porque tienen tantos títulos, y los títulos son buenos, y ayudan a uno a alcanzar mejor dinero y le ayudan a uno a desenvolverse mejor, y cuando uno tiene conocimiento del lenguaje puede hablar mejor, expresarse mejor, puede, como se dice, presentar un mensaje mejor trazado, pero eso no lo hace usted más grande ni más pequeño. Nosotros dependemos siempre de Dios. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Pero con la unción del Espíritu de Dios uno puede trazar bien el mensaje y además tiene la unción de Dios. Exacto, la unción de Dios. Pero hay personas que piensan que lo hacen porque ellos tienen mucho conocimiento. That's my point. Según el poder que actúa en nosotros. Y entonces él dice, que reconociendo esto, que le demos gracias y gloria. Dice, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo, sea en el cuerpo de Cristo, en todos los creyentes. Usted y yo debemos de darle gracias y gloria al Señor. En Cristo Jesús, dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él termina su enseñanza de teología dándole gracias a Dios de esta manera, y que la iglesia debe darle gracias al Señor. Así que con esto yo empiezo. Ya le leí la escritura, ya le di las partes que siempre le leo. Ahora pues vamos a entrar en los comentarios y a ver cómo que quizás le podamos entender un poquito más a esto. Aquí vamos a ver, ya estudiamos que todas las personas judías y gentiles necesitan la salvación. Hoy estudiaremos que es nuestra la responsabilidad de reconocer o de conocer el mensaje de la salvación
a todos los que no lo han escuchado todavía. Es nuestra responsabilidad de darle, ¿verdad?, el mensaje de salvación. Esto no está reservado para los líderes, como muchas personas piensan que la responsabilidad de predicar y de enseñar y de ganar almas está solamente para los pastores y los líderes. No, hermano, esto es para usted y es para mí, es para todos nosotros. Tenemos que envolvernos en este trabajo. Bendecido sea el Señor. Sino para todo creyente. También debemos recordar que puede tener un gran costo, ¿verdad? Miren la gente que está ahora mismo en Haití, que estaban, yo no sé si habrán salido, Marcelino, todavía están. No sé, no he oído más noticias, pero estos que están ahora mismo rehenes en Haití, están pagando un precio que usted no se lo imagina. Porque quién sabe cuál es la situación, cuál es por las circunstancias que ellos están atravesando. Nuestras oraciones deben de estar dirigidas a Dios para el beneficio de ellos. Que sea lo que sea que Dios los quiera, que ellos sean mártires, o sea que Dios quiera que ellos pasen por alguna tribulación, pero que Dios sea glorificado en ellos y que la fe de ellos no falte nunca, ¿verdad? Que Dios los ayude y puedan salir de ahí bien. Así que esto puede causarnos un costo personal, o sea que puede costarnos hasta la vida. Predicar el evangelio en muchos sitios, muchas personas pierden su vida. Así es que no es free como mucha gente dice, puede traer muchas consecuencias personales. Pablo usó el término misterio para describir las cosas de Dios que están mucho más allá del alcance humano. O sea, que muchas de estas cosas que nos explica, como que estuvieron escondidas en la palabra de Dios y como que no las entendimos. Ahora Él quiere aclarárnoslas, ¿verdad? Dice, aunque estudiemos la palabra con regularidad, habrá conceptos que no entendemos o que no entenderemos con nuestra mente humana. Estos nos motivan. O sea, no conocer, no entender mucho de estas cosas nos motivan a que nosotros sigamos leyendo la Escritura. ¿Verdad? Nos mantienen, queremos ver de dónde viene, por dónde viene, hay que buscar del Antiguo Testamento, de dónde viene esto, o en qué porción del Nuevo Testamento me habla esto, o si lo dijo Jesús, o cuál de los apóstoles. Usted y yo tenemos que inquirir, ¿verdad? Y buscar esto. Ajá. Estos nos mantienen, ¿verdad?, en crecimiento y nos dan un desafío para estudiar la palabra. Esto nos insta a estudiar más la palabra y los misterios de Dios son una búsqueda de toda la vida. Esto no es que yo me lo voy a aprender hoy de memoria, ya no lo necesito. Por buena memoria usted tenga y yo tenga, hermano, nosotros vamos a necesitar recordar la palabra de Dios todo el tiempo y vamos a tener que ir a ella todo el tiempo. Amén. Porque no tenemos la habilidad y la capacidad mental para retener tanto conocimiento y tanta sabiduría que se cubre en la palabra de Dios. Así es que nosotros vamos a necesitar siempre la palabra. Dice, un misterio es algo que no ha sido revelado. Nos intriga por saber qué es lo que no conocemos. También nos describe algo que es de Dios, especialmente aquí en la palabra de Dios. Es algo que viene de Dios y que Dios lo va a revelar. Y que está más allá de la comprensión humana. O sea que muchas cosas usted y yo no las vamos a entender tan fácilmente como cuando leemos un libro de historia o como leemos un libro de ciencia o cuando leemos un libro de gramática, aunque la gramática no es tan fácil muchas veces para entender. Pero bueno, o para mejor no entenderla, quizás la podamos entender, aprender, pero aplicarla cuando la estamos escribiendo. Estudiaremos el fervor que Pablo expresó al enseñar sobre los misterios de Dios. Así es que nosotros vamos a recrear la manera que él enseñó esta porción bíblica, especialmente en este libro de los Efesios, ¿verdad? Que nosotros entendamos la palabra de Dios y que comprendamos que nosotros somos importantes para Dios. Amén. Él nos ama,
Y Él quiere que nosotros reconozcamos que somos importantes para Él. Vamos a estar viendo la primera parte. El misterio de Cristo es revelado. Efesios 3, del 1 al 2. Le voy a leer esta porción, aunque yo tengo un poco bueno, leo aquí, dice. Cuando Pablo escribió esta carta, se encontraba preso. ¿Okay? No es fácil cuando uno está preso, que no tiene libertad para ir afuera, no tiene libertad para hacer muchas cosas, ¿verdad? Quizás la alimentación no era lo mejor, su vestuario que está mucho menos, quién sabe de cuántas cosas careció, ¿verdad? Mientras estuvo preso. Pero con todo eso, el amor que él sentía por los efesios, y por usted y por mí, porque están escritas para usted y para nosotros también, ¿verdad? Así es que por ese amor que él sentía en el Señor Jesucristo, él dice que él estaba preso. Pero no se está quejando de que él estaba preso. Ni le está echando la culpa a nadie por estar allí. Ni a la Roma, ni tampoco a los efesios. Él estaba allí porque Dios lo había llamado y a él le plació que él fuera preso, ¿verdad? Y allí estando preso, quizás fue salvado de muchas cosas. Porque usted sabe que él sufrió muchísimo, ¿verdad? Él permaneció. Sí, él reconoció que el estar encarcelado era parte del ministerio para alcanzar a los gentiles, ¿verdad? No culpó a nadie por sus cadenas, sino que reconoció que Dios lo había permitido para su propósito. Él consideraba un privilegio, hermano, consideraba un privilegio de estar preso, dice, ¿verdad? Ser prisionero de Cristo y que fuera parte de su llamado especial que Dios le había dado. Específico de Dios para explicar la gracia a los gentiles que Dios ofrecía para salvación. Él dice que él, a pesar de que estaba allí, él no estaba quejándose, no estaba culpando a nadie, al contrario, le daba gracias a Dios porque él lo había escogido y era un privilegio predicar a Cristo. Y para usted y para mí debe de ser también un privilegio hablarle a otra persona del Señor y que esta persona reciba el mensaje y se convierta. Es un privilegio. 3 del 1 al 2. En el Antiguo Testamento, los gentiles podían llegar a Dios por medio de la ley cuando ellos renunciaban a las posesiones de ellos y seguían y se hacían prosélitos, ¿verdad? Al pueblo de Dios y los seguían y venían a ser parte del pueblo de Dios mediante la ley, ¿verdad? El mensaje de Pablo es que Dios los amaba tanto como amaba a los gentiles. Él quiere dejarle entender a los gentiles, a usted y a mí y a todo el que no es judío, ¿verdad? Que Él los amaba de la misma manera, que su plan de salvación, cuando Él le habló a Abraham, que en Él serían benditas todas las bendiciones, allí estaban los gentiles, ¿verdad? Aunque ellos no lo entendieron así. Como le dije, muchas cosas no estuvieron tan aclaradas que ellos no las pudieron entender. Pero sí sabemos que muchos de los profetas lo entendieron y los apóstoles lo entendieron. Y eso es lo que hoy nosotros podemos regocijarnos en esto. Amén. En el antiguo, la ley, cuando ellos renunciaban, ya leí eso, de la ley, El mensaje de Pablo es que Dios los amaba tanto como amaba a los judíos. Podían experimentar el amor de Dios por medio de la fe y tener redención. O sea, que por medio de la fe es que somos salvos y esto es un don de Dios y no de nosotros. Y podemos alcanzar la salvación y la redención. Amén. Pablo vio la salvación en los gentiles como una obra y una bendición de la gracia de Dios. Y reconoció que era una bendición haber sido escogido para este ministerio. Experimentar la esperanza de la vida eterna es una bendición para todo ser humano. Yo espero que los que hayan escuchado esto crean y digan que sí, que es amén. Todos los que hemos experimentado de oír el mensaje de Dios para nuestra salvación es una bendición y debemos darle gracias al Señor. Amén. Y es una bendición para el mensajero del Evangelio de Dios
de poder colaborar con Dios en la expansión del Evangelio, que es el mensaje de la salvación. También para usted y para mí es un privilegio, ¿verdad? Porque usted y yo somos colaboradores. Colaboradores juntamente con Cristo Jesús para que la expansión del Evangelio crezca, así como fue con el apóstol Pablo. Gracias a todos, dice para todos. Debemos gracias para todos, dice Efesios 3. Del 3 al 6. El ministerio del Nuevo Testamento es indudablemente cierto, pero no se entendió plenamente. O sea, este misterio que nos habla Pablo estaba desde el Antiguo Testamento, entre palabras escondidas, pero no se entendió. Ahora es revelado, ¿verdad? Esto fue revelado ahora, ¿verdad? Por el mismo Dios cuando llamó a nuestro apóstol Pablo, como le dije ahorita en camino a Damasco, él le reveló muchas cosas que no habían sido reveladas al hombre y que ahora Pablo en todos los escritos que él tiene, él los enseña para que usted y yo aprendamos de él. Bendecido sea Dios. Ajá. Dice aquí. Usted se recuerda que cuando él fue a donde Ananías, cuando él quedó ciego, él lo llevaron a donde Ananías, ¿verdad? Le dijo que fuera a donde Ananías puso las manos sobre él, y usted sabe que por la luz, el resplandor de la luz, que él había sido impactado, ¿verdad? Había quedado ciego. Entonces cuando él le puso las manos sobre él, la ceguera se fue y el Señor le reveló por medio del Espíritu Santo misterios que usted hoy y yo podemos estudiar en su palabra. Bendecido sea el Señor. Él dice que esto no se lo enseñó carne ni sangre ni hombre, ¿verdad? Sino que fue Dios. Y tenemos que decir amén a esto. Amén. Ajá. Él dice aquí, por Pablo recibió una revelación directa e inequívoca a través del Espíritu Santo. Vemos que el apóstol nos habla que por revelación de Dios les fue declarado el misterio. Así que esto no fue algo que se lo dijo Juan, ni Jacobo, ni Pedro. Esto fue algo especial que se manifestó en él. Y vemos que Dios lo llamó a él para que fuera el apóstol de los gentiles. Amén. A Pedro lo dejó que se quedara con la circuncisión, pero a Pablo lo llamó para que le hablara a los gentiles. Y Dios dice que no hace excepción de personas. Amén. Él nos ama a todos por igual. Amén. De que los gentiles estuvieran parte de la familia de Dios. En el verso 5 nos dice que este misterio había sido escondido en otro tiempo, pero que ahora, en el tiempo de Pablo, ha sido revelado a él y a los profetas y a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Verso 6 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de las promesas de Cristo. Así que ahora no podemos decir que no, que los judíos son no. Ahora somos uno en el Señor, como estudiábamos la semana pasada, que de los dos pueblos Él hizo uno. Ahora somos uno, y como somos uno, tanto ellos como nosotros podemos participar de todas las bendiciones de Dios que Dios ha provisto para su pueblo. Amén. Jesús, por medio de nuestras promesas en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Amén. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Toda la iglesia somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? No somos ciudadanos de segunda clase, como muchas personas piensan. No. Esos son de otra casa, son ciudadanos de segunda clase. No. Somos ciudadanos y conciudadanos. ¿Verdad? Somos ciudadanos y conciudadanos. ¿Verdad? Dice, no hay diferencia entre judío y gentil para Dios. Somos hermanos en Él. Bendecido sea el Señor. La segunda parte dice, proclamando el plan revelado de Dios. Efesios 3, del 7 al 9. Siervo del Evangelio. Él se vino a ser siervo del Evangelio. Dice, después de haber respondido con fe al Evangelio,
a fe del Evangelio. Debemos compartir el mensaje con aquellos que no tienen una relación con Cristo Jesús. Esa es la responsabilidad suya y la mía. Esa es la voluntad del Señor. Pablo se identificó como siervo del Señor, ministro del Evangelio, en el cual Dios lo había libertado del pecado, como usted y a mí nos ha libertado, y lo había reconciliado con el Padre, ¿verdad? Nosotros sabemos que antes éramos enemigos de Dios, pero cuando vinimos al Señor, Él nos ha reconciliado. Él nos ha reconciliado con el Padre. Bendecido sea Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Reconoció que él no lo podía hacer por sus propias fuerzas y que Dios lo había equipado con el poder del Espíritu Santo. Así como usted y como yo, nosotros no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Con nuestras propias fuerzas nosotros vamos a fallar. Pero cuando nosotros le pedimos la dirección al Señor y le pedimos al Espíritu Santo que penetre en operación en nuestras vidas y nos ayude, nosotros podemos hacer la obra del Señor. Si no la hacemos es porque no queremos. Y así honramos, ¿verdad? Y así honramos de predicar las buenas nuevas de salvación. Pablo, como yo le dije ahorita en el capítulo 1 de Gálatas y versículo 13 hasta el 21, nos habla de cómo él había sido antes de conocer al Señor y cómo él había sido perseguidor de la iglesia y cómo arrastraba a la gente a las sinagogas para que fueran castigados y encarcelados, para que no hablaran por este nombre, de este nombre, pero que ahora él dice, la gente que oye esto, dice ahora, aquel que perseguía, ahora está predicando el Evangelio. ¿No es maravilloso nuestro Dios, hermano? Amén. Dios puede transformar y cambiar nuestra vida. No importa cuál sea la situación suya y cuál sea la situación mía, Dios se manifiesta y puede transformar nuestra vida. Amén. ¿Okay? Él se encontraba que era muy pequeño. Y usted y yo también debemos encontrarnos pequeños. Porque delante del Señor nadie es grande, solo Dios. Amén. Se encontró pequeño al comparar la grandeza de Cristo y el poderoso mensaje de salvación. Su mensaje era decirles a los efesios que los tesoros y las bendiciones del Evangelio estaban disponibles para ellos a través de Jesucristo y el verso 9 nos dice y que deben y de aclarar todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios y que creó todas las cosas, ¿verdad? Él espera su gratitud por tener este privilegio. Él expresa su gratitud por tener este privilegio de difundir el mensaje de la salvación a los efesios. Y no solamente a los efesios, hoy nosotros tenemos la carta escrita, la podemos leer y nos podemos beneficiar de todo lo que la Escritura dice, que debemos de aprender y cómo debemos de seguir. Así que ha sido una bendición poder escuchar esto. El poder del Evangelio, Efesios 3, del 10 al 13, dice así: Pablo, quien fue bien privilegiado al poder compartir el mensaje de salvación por gracia a través de Jesucristo. También es un privilegio para nosotros poder llevar este mensaje que puede transformar la vida de las personas. Eso es lo más lindo, hermano. Usted puede hablarle a una persona que cual sea la crisis y la situación donde atraviesa, cuál ha sido su vida, y que usted le dé el mensaje de la palabra de Dios y esta persona sea transformada y cambiada y venga a ser un hijo de Dios. Eso es un privilegio. Amén. Y es Amén. una bendición. En el versículo 10 nos dice, nos habla de la multiforme, de la variedad, hermano, de la forma, de la sabiduría que Dios trabaja con nosotros, de la sabiduría de Dios, la cual no tiene límites, pero tiene un solo propósito, que es reconciliar al mundo a través de su generoso regalo de la salvación. Esa es la multiforme gracia de Dios. Amén. Que a través de todas las formas que Él usa, cual sea la multiforma y gracia de la sabiduría de Dios, Él la usa para que la gente venga al conocimiento de Dios. Dice aquí, Pablo señaló que al dar a conocer el misterio, el propósito de Dios era, ¿verdad?, exhibir, como yo le dije ahorita,
ante toda la potestad en los lugares celestiales. Efesios 3:11. Hermano, él quería dejarle saber a todo esto que ¿cómo se dice? Se rebelaron contra él y que están ahora en la atmósfera terrestre, quizás en el primer cielo, no sé dónde, en el aire, ¿verdad? Que están ahí esas potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Del error. Dale mostrar que él tenía un plan y que él lo iba a llevar a cabo y que los hombres iban a recibirlo y que nosotros íbamos a ser salvos. Que todo el que lo recibiera iba a ser salvo. El que no lo reciba pues se va a perder. Pero ya Dios lo hizo, demostrándoselo a ellos allá. Porque ellos pensaban que habían pecado y que habían destruido a la raza humana y que no iba a haber esperanza. Pero se equivocaron. El diablo siempre está equivocado. Bendecido sea el Señor. Señor lo reprenda. Amén. Dice aquí, él estaba consciente de las fuerzas del mal que batallan contra nosotros y estaba familiarizado con las altimañas del enemigo para destruir a la raza humana, al ser humano. Dios equipa a la iglesia para que se oponga a la oscuridad espiritual y declare que el evangelio es más poderoso que todos los potestades espirituales. ¿Sí? Usted y yo tenemos poder, hermanos. Dios nos ha dado poder. Que en el nombre de Jesús y usando la sangre de Cristo, usted y yo tenemos victoria. Amén. Que no hay nada difícil ni nada imposible para Dios. Y que cuando usted y yo clamamos a Dios, podemos recibir esa bendición. O sea, Dios tuvo un plan para remediar el pecado. Esto no fue algo que lo cogió a él de sorpresa. Esto no apareció en ese plan de Dios cuando el hombre pecó. No. Ya Dios sabía lo que iba a acontecer. Si Dios, el presente, pasado y futuro están delante de él todo el tiempo. Él conocía lo que iba a pasar. Y como él conocía, él tenía su plan. Bendecido sea Dios. El verso 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. O sea, como yo le dije ahorita, no nos tenemos que avergonzar ir al Señor. Amén. Podemos venir, hermano, tranquilos y contentos, felices, alabar y bendecir su nombre y darle gracias porque Él nos oye y Él nos perdona cuando usted y yo venimos a Él arrepentidos. Esto nos habla de la libertad que tenemos de acercarnos a Él con liberalidad y con una expresión sin que tengamos vergüenza y sin temor. Esto es una buena noticia que la iglesia tiene el privilegio de ofrecerle a la humanidad. Esto es lo que usted y yo tenemos que ofrecerle a la humanidad. Que el Señor salva, sana, perdona, nos levanta y nos usa. Y que Él puede usar usted. No importa cuál haya sido la situación suya, Él puede usar usted. Dice, pero por lo cual pido que no desmayéis. El apóstol Pablo le dice a los efesios, por favor, no desmayéis. Ellos se sentían tristes porque ¿cómo se llama? Los efesios se sentían tristes porque Pablo estaba en la cárcel. Pero él dice, no se sientan por mí. Yo soy su gloria. Ustedes van a hacer, yo voy a ser la gloria para ustedes, ¿verdad? Saber que yo he sufrido de esta forma para alcanzarlo a ustedes y alcanzar a la humanidad es ser una gloria para nosotros. Pero que no nos desmayemos, sino Él nos aconseja que aún estando en la cárcel, Él le da ánimo a la gente para que siga buscando a Dios y le siga sirviendo al Señor. Ajá. Bendecido sea Dios. All right, dice aquí, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. En esto Él preparó la palabra del Señor. Él estaba preso, pero la palabra del Señor no. Qué lindo es nuestro Dios. Amén. Porque usted, mire hermano, pueden hacer lo que nos hagan con nuestro cuerpo. Pero lo que nosotros tenemos cimentado en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro Dios, no nos lo va a poder quitar nadie. Amén. Nadie nos los va a poder quitar. Amén. Pablo no se veía como una víctima, sino como un vencedor. Aunque quizás nunca nosotros vamos a sufrir como Pablo sufrió, podemos estar seguros que el Señor nos sustentará en las luchas de nuestra fe.
O sea, quizás usted y yo no vamos a ser apedreados como fue Pablo, se fue dejado medio muerto, fue echado en las cárceles, fue azotado. ¿Cuántas cosas no sufrió el apóstol Pablo? Pero usted y yo quizás no lo vamos a sufrir o no lo hemos sufrido todavía, pero Él nos dice, Él nos aconseja y nosotros sabemos que el Señor nunca nos va a dejar y nos va a ayudar y que sigamos en nuestra fe. Y la última parte dice aquí, experimentando la plenitud del amor de Dios. Efesios 3, del 14 al 19. Vamos a estar viendo. Interceder. Estamos ahí en el mismo capítulo. Observamos la acción del apóstol Pablo en estos versos. Observemos, hermano, esto, en estos versos. Él ora al Padre de rodillas. El verso 3:14. En aquel tiempo los judíos oraban de pie, al igual que el tiempo de hoy, los judíos. En aquel tiempo, cuando se arrodillaba a orar, era porque estaban expresando una emoción profundamente, una convicción intensa. Intensas. Estaba agradecido a Dios por lo que había hecho. Dice, y oraban para que los lectores, los que estamos leyendo hoy en la carta, ¿verdad? Comprendiéramos la grandeza de Dios, que fuimos creados por el Padre y Él es la fuente de todas las cosas y de todo ser. Que nosotros entendamos y conozcamos esto, que Él es el que nos da todas las cosas y que Él es el que provee todas las cosas. Él oró pidiendo bendiciones específicas para todos los creyentes. Pidió por fortaleza y valor que vienen a través del Espíritu Santo. Que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. O sea, todas esas fueron las oraciones que él hizo. 3:17. Si ponemos la fe en la obra de Cristo, nunca estaremos solos. Alabado Cuando sea la Dios. persona dice, yo me siento solo, yo me quiero suicidar, no, hermano, en el Señor Jesús usted nunca se va a sentir solo, porque le ha prometido estar con usted hasta el fin del mundo. Nunca va a estar solo. Él prometió que nunca nos dejaría, ¿verdad? Que tanto los efesios como nosotros tuviéramos el poder para conocer las grandezas del amor de Dios. Y esto nos ayudaría a vivir en armonía. ¿Por qué la gente no vive hoy en armonía? Porque no conocen a Dios, porque no sirven a Dios, porque quieren vivir como a ellos les da la gana. Y una persona que es desobediente a Dios no puede tener paz. Y por supuesto, si él no tiene paz, los que van a estar alrededor de él tampoco van a tener paz. Pablo mostró que hay que pagar un precio en ser siervo de Dios o de Cristo. Y es que hay que amar a los que nos cuesta tolerar, hermanos. Él dice que oremos por nuestros enemigos, que no los maldigamos, que los oremos por ellos. Así es que ese es el consejo. Pablo mostró que hay que pagar un precio. Ya leí esto. Dice, y la petición que pidió que la plenitud de Dios, también en la petición él pidió que la plenitud de Dios estuviera con nosotros. Nunca debemos estar satisfechos con el crecimiento y la madurez presente. Hay personas que piensan que ya no necesitan leer la Biblia, que ya no necesitan venir a la iglesia, que ya no necesitan hacer lo que Dios demanda que hagamos como miembros. Pero nosotros reconocemos y entendemos que sin Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nunca debemos estar satisfechos, debemos de sentir siempre el deseo de crecer, anhelar de conocer más, anhelar de que el Señor se manifieste en nosotros de diferentes formas y que nosotros podamos demostrar, como dice la Escritura, con el poder de Dios, la palabra del Señor. Debemos de crecer en el Señor. Así, en su experiencia con Dios, debemos de buscarlo todo lo que esté disponible como resultado de la presencia de Cristo en nosotros y del poder del Espíritu Santo. Todo lo que esté disponible, hermanos. Él ha prometido darnos de todo, usted y yo debemos de buscarlo. Y la última partecita es alabanzas de Pablo a Dios. Efesios 3 del 20 al 21. He aquí un gran verso que nos consuela y nos da confianza en las promesas de Dios. Con esto terminamos. Dice aquí así, 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos
Y hoy entendemos, según el poder que actúa en nosotros, versículo 21, a Él sea la gloria y en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él termina la sección de teología de su epístola que resume el amor de Dios como una bendición. Expresó la grandeza de Dios que proporcionó un medio para que Él sirviera, para el ser humano, ¿verdad?, tenga una relación con Él. Su grandeza es tal que nadie jamás podrá comprenderla completamente. Este gran Dios se acercó a la humanidad. Pablo está impresionado, ¿verdad?, por la grandeza de Dios y el alcance de su amor. Nada está fuera de su alcance o fuera de su poder, así que ningún pecado puede impedir que Él responda con amor. No importa cómo usted y yo hayamos fallado y pecado contra Dios. Ningún pecado nos va a impedir, hermanos, que Él responda con amor. Al que se acerque a Él, ¿verdad? Quien quiera que se acerque a Él, Él lo recibe. Él dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera, ¿verdad? Así es que esa es su promesa. Todo lo que el Hijo de Dios realiza a través de la oración y la obediencia fiel debe glorificar a Dios. Todo lo que nosotros, los hijos de Dios, alcanzamos debe glorificar a Dios y honrar su reino. Pablo concluye este capítulo de que la obra de Dios no se limitará a la ciudad de Éfeso o a la iglesia primitiva, no se limitara, sino que también va a seguir a través de los siglos. Su poder está disponible para todos los cristianos en todas partes y en todo tiempo, ¿verdad? Todo tiempo el Señor está dispuesto a bendecirnos. Le voy a leer la última parte que resume así. Dice así: Dios ha llamado a cada creyente a compartir el misterio de Dios con aquellos de quienes actualmente está oculto y lamentablemente para quienes es desconocido. El compromiso a compartir este ministerio puede requerir que los creyentes participen del sufrimiento de Cristo. Tal sufrimiento debe esperarse y aún aceptarse cuando viene como parte del servicio sincero a Dios. Debemos recordar que el misterio de Dios una vez estuvo oculto de nosotros, pero Dios usó a otros para revelarnos este misterio de modo que pudiéramos comprenderlo y responder al mensaje del Evangelio. Asimismo, es nuestra responsabilidad compartir el misterio por el bien de los demás. El no hacerlo sería un acto de egoísmo supremo. Dios mostró su gran amor por nosotros allanando un camino que nos lleva a Él. Nuestro precioso llamado a guiar los perdidos por el camino de la salvación es hoy. Amén. No es mañana, no es ayer, fue ayer, es hoy todavía. Amén. Y sigue mañana. Bendecido sea Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Amén. Hasta aquí de mi parte. Alabado sea el Señor. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y muchas gracias a nuestra hermana Francis por la exposición de la escuela dominical. Agradecemos a nuestro Dios que pues está dispuesto a estar con nosotros y a bendecirnos en una manera especial. Vamos ahora a concluir esta sesión y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos diste. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, y también, oh Dios, beneficiarnos de ella por el conocimiento que adquirimos, Señor, cuando la estudiamos. Señor, te pido una bendición por cada hermano y cada amigo que nos sintonizó y aquellos que nos van a sintonizar más tarde. También, oh Dios, te pedimos que tú los bendigas en una manera especial, que sean edificados y que sean bendecidos. Señor, concluimos nuestra escuela dominical en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les recordamos que estamos de nuevo con ustedes en media hora. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nos vemos en unos minutitos más tarde. Praise the Lord.
secretaria.